Amigos del automovilismo, bienvenidos una vez más a esta pantalla, a este encuentro con las carreras que tenemos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz y que en esta oportunidad les va a brindar todas las alternativas de lo que dejó la primera fecha del karting en el Kartódromo Malvinas Argentinas, donde, bueno, oportunamente se había suspendido por cuestiones climatológicas y, bueno, este fin de semana pasado se pudo realizar la competencia con la presentación de las categorías Steel y la categoría Master 150 a 4 tiempos. Estas son las alternativas en lo que hace a competencias que tendremos en este programa de hoy. De todas maneras, les vamos a contar que en esta semana va a estar aquí en Río Gallegos Hugo Mazacane, el titular de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, en reunión con el intendente Pablo Grasso y con el titular del Automóvil Club de Río Gallegos, recientemente elegido nuevamente en la asamblea que se llevó a cabo en el Automóvil Club de Río Gallegos, Giorgio Micheletto. Así que bueno, tras la reunión tendremos más detalles de lo que puede ser la posible venida del turismo de carretera en esta temporada 2022 aquí a Río Gallegos. Vamos a estar pendientes de eso, por supuesto, vamos a realizar notas para ver, en definitiva, a qué acuerdos se arriban para la llegada del TC una vez más a la provincia de Santa Cruz. Vamos a hacer la pausa y luego venimos con Steel y Master 150 4 tiempos, las categorías del karting aquí en la capital de la provincia. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior.
Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Comienzo de la actividad para la categoría Steel, y en este caso para esta primera fecha 2022. Allí están saliendo ya para la pista en lo que había sido la clasificación para la serie. Vamos a decir que Carlos Díaz fue el ganador de la clasifica, segundo Nazareno Cisternas, tercero Bautista Neil, cuarto Chiara Carina, quinto Olivero Cés, y allí están ya en el lanzamiento de lo que significa esta competencia, ¿sí? La primera de este año 2022, como decíamos, ¿eh? Aquí 5 participantes, los mismos que estuvieron en la temporada pasada, y que bueno, evidentemente, como habíamos dicho ya el año pasado, los chicos van aprendiendo y esto es muy bueno, ¿sí? Después tiene que ver con la preparación del karting, en las condiciones que tiene cada uno, y se pudo ver, bueno, algo distinto de lo que había sido el dominio de Carlos Aarón Díaz para ser campeón en la temporada pasada. Aquí de movida en esta serie Nazareno Cisternas, ¿sí? Logró colocarse en la primera posición y mantuvo a lo largo de la serie la misma, asediado obviamente por Carlos Aarón Díaz y por Bautista Neil, que también fue partícipe en esta oportunidad. Allí Bautista junto a Carlos Aarón Díaz luchando, ¿sí? Por el segundo puesto. Mientras tanto, bueno, Cisterna se iba adelante sacando algo de ventaja que después, bueno, se iba a ver reflejada en el resultado final, aunque estuvo muy cerca para definir la posición con Carlos Aarón Díaz. Le costó, hubo dura lucha para esto, para lograr la segunda posición de parte de Carlos Aarón Díaz en lucha con Benjamín Neil, y por detrás, bueno, estaban Oliver Océs y Chiara Carina, que Oliver le ganó el puesto de lanzamiento a Chiara Carina. De todas maneras, bueno, se puede ver que ya giran de una manera distinta, van tomando un ritmo también que el año pasado por allí no lo tenían, y que en definitiva, bueno, va mostrando el crecimiento que tienen los chicos en esta alternativa de manejarse en esta categoría en particular. Y nos alegra que obviamente se vean los progresos en lo que hace a conducción, por lo menos, que esto es lo importante. Después está el tema, como yo le decía recién, el tema de la preparación del karting, las condiciones en que van a la pista, que por allí hay que hacer algunos retoques y mejorar obviamente la preparación en sí misma. Vamos a decirle que, bueno, vuelta tras vuelta estaban más o menos no tan dispersos como en otras oportunidades, que incluso el año pasado hasta podían perder alguien una vuelta. En este caso cumplieron los 5 pilotos con las 6 vueltas estipuladas para esta ocasión,
para esta primera serie. El cartódromo está en buenas condiciones, entonces, bueno, se puede transitar de la mejor manera. De todas maneras, así Carlos Aarón Díaz, que fue el campeón de la temporada pasada, como dijimos, hizo su demostración, ¿no?, de dura lucha con Neil en principio, para después ir a buscarlo a quien estaba punteando, que era Nazareno Cisternas. Poco a poco le iba limando diferencias y llegaron realmente bastante apretados a lo que iba a ser la bandera a cuadros. Esto fue entretenido, viendo las circunstancias que se iban dando en esta primera serie. De todas maneras, bueno, el día también estuvo lógico, estuvo agradable como para que los chicos estuvieran y pudieran obviamente divertirse con estas circunstancias de carreras. Allí vemos cómo se va acercando Carlos Aarón Díaz a Nazareno Cisternas, que marcó el ritmo de esta serie en principio para dar inicio a la temporada. Ahí está la bajada de la bandera, que llegó cerca, Carlos Aarón Díaz, y el tercer puesto fue para Bautista Neil, cuarto Olivero Cés y quinta Chiara Carina. Y esta es obviamente la forma en que iban a lanzar la final de la competencia, ya que son series clasificatorias. Nazareno Cisternas, el ganador, Carlos Díaz segundo, tercero Bautista Neil, Olivero Cés cuarto, Chiara Carina en la quinta posición. Y bueno, luego, después de las series, que también hicieron la Máster 154 tiempos, se venía la etapa de la definición de la carrera para esta primera fecha. Como lo dijimos, Nazareno Cisternas se lanzaba primero, Carlos Díaz segundo, Bautista Neil tercero, Olivero Cés cuarto, quinta Chiara Carina. Allí viene el lanzamiento de esta final de la categoría Steel para esta primera fecha 2022, que fue el premio La Esquina de Beto. Allí están amontonaditos, trompo de Chiara Carina, que tuvo sus dificultades en esta final y que no pudo rodar más de 2 vueltas. Lamentablemente en esta final hizo abandono rápido. Una pena, porque en definitiva los esfuerzos se hacen, las ganas están, y por supuesto lo ideal sería que por lo menos terminaran y vieran la bandera a cuadros tras las 14 vueltas que tuvo la categoría. Así que después, bueno, Carlos Aarón Díaz salió en persecución de Nazareno Cisternas en lo que iba a ser marcando el ritmo nuevamente la lucha con Bautista Neil para esta final, y donde bueno, las cosas fueron cambiando, ya que fue más extensa que la serie, que son 6 vueltas nada más, y poco a poco fue limando diferencias Carlos Aarón Díaz. Allí lo pasó a Bautista Neil. Olivero Cés estaba todavía enganchado en lo que era la lucha por una posición de podio, pero bueno, esto también se va notando con el transcurrir de las vueltas, ¿no? Cansancio mediante, obviamente la oportunidad que le da el karting de poder avanzar en lo que hace a la preparación, y de esta forma, bueno, fue entretenida la final de la Steel, pero bueno, nos deja ese sabor de que, bueno, son pocos, ¿no? Entonces, ante la defección de alguno, se hace notorio en la pista, pero bueno, los esfuerzos se hacen, no está barato, como decimos habitualmente. Obviamente que no es un deporte de lo más barato que se pueda lanzar, al contrario. En todo caso, bueno, se hacen los esfuerzos para que los chicos se puedan divertir, obviamente, y estar dándole el gusto también a los padres, que en definitiva tienen esa afición tuerca que quizás no pudieron desplegar, y que en definitiva sí se la dan a los chicos. Allí va Carlos Aarón Díaz buscando ya la lucha mano a mano con Cisternas, que se mantuvo en buen ritmo durante toda la competencia, durante las 14 vueltas. Le costó, tuvo que luchar bastante Carlos Aarón para lograr en definitiva hacerse de la primera posición, pero bueno, lo logró, y
en buen ritmo ambos corredores. Aquí ya vienen los ataques para poder sobrepasarlo, y fíjense qué finito que vienen, ¿no? Esto habla de cómo van aprendiendo en el tema de la conducción, ¿no? Allí se le pone a la par Carlos Díaz y mantiene Cisternas el primer puesto. Pero bueno, le duraría un par de vueltas hasta que pudo realmente Carlos sobrepasarlo. Muy buena estuvo esta carrera por la lucha que hubo en la punta, ¿no? Especialmente por parte de estos dos competidores. Por detrás Neil venía tranquilo, ya que le había sacado diferencia a Océs, que era el que quedaba en pista, ya que Chiara Carina ya había defeccionado. Allí viene el toque, viene con un toque incluido allí, cosas de carrera, ¿no? Esto es así. Logra la primera posición Carlos Aarón Díaz y de esta forma, bueno, va andando para llegar al final de la competencia. Creo que los chicos aprenden, creo que los chicos al girar y ir tomándole el pulso a lo que significa la pista, bueno, van mostrando sus habilidades sin ninguna duda y el crecimiento que van teniendo carrera tras carrera. Se nota que en definitiva, más allá del rendimiento del karting que pueda tener cada uno, ya giran de otra manera, ¿no? Van buscando los radios ideales, fíjese cómo van pisando el piano, Carlos Aarón, lo mismo para Nazareno, que van buscando la mejor manera para poder circular. Última vuelta para la competencia, allí Carlos Aarón Díaz seguido, muy tenaz también Nazareno Cisterna en la persecución de Carlos después que lo sobrepasó y estuvo realmente entretenida la competencia. Obvio que gana solo uno y seguramente en el devenir de las fechas que vienen podremos ver incluso más lucha por los puestos que obviamente llegan al podio. Así va Carlos Aarón Díaz rumbo al triunfo ya después de estas 14 vueltas. Muy lindo, la verdad que estuvo entretenido por lo menos en la lucha por la punta entre Cisternas y Díaz. La bajada de la bandera para ambos, el final de la competencia, allí viene también Neil, ¿sí? Bautista Neil, que fue el tercero, y Oliver Océs, que fue el cuarto en la competencia. Linda carrera, la verdad que fue entretenida en una tarde que se dio para el espectáculo. Final de esta primera fecha, el festejo obviamente del campeón, Carlos Aarón Díaz, que tiene el 1 así en su karting. Así fue el resultado final, como recién le decíamos. El resultado final, Carlos Aarón Díaz primero, segundo Nazareno Cisterna, tercero Bautista Neil, cuarta Chiara Carina con 2 vueltas nada más y Oliver Océs fue excluido por peso tras la revisión técnica. Bautista, podio en esta oportunidad, ¿conforme? Sí, la verdad sí, muy conforme. Estuvo muy buena la carrera, muy competitiva y esperemos para la próxima poder sumarnos y poder competir igual. Bueno, en principio estabas prendido, después se fueron alejando. ¿Qué pasó? Me quedé sin frenos y el motor venía ya fallando, ya venía como quedándose el motorcito. No tenía mucho freno. Bueno, complicado, hay que esperar la próxima entonces. Sí, para la próxima ojalá que tengamos un poquito más de suerte y andemos en la punta también. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? A mi mamá, a mi papá, a mi tío Pablo y a Carlitos que me ayudaron con el motor y a todos porque están acá presentes hoy en día. Disfrutan, amigo. Dale, muchas gracias. Nazareno, bueno, buena carrera, la verdad que un segundo puesto, estuviste en la punta, ¿estás conforme? Sí, muy conforme estoy. No, estuvo muy peleada la carrera con Carlito y me sentía muy nervioso porque Carlito estaba atrás, yo estaba adelante. Y... ¿Sentiste la presión? Sí. ¿Sí? Mucho. Bueno, ¿y te pasó? ¿Y qué pasó? No habíamos tocado, nos aplaudimos, nos pasábamos, lo pasaba yo, me pasaba él, todo un lío. Bueno, una buena carrera, la verdad. Sí, sí, Bien ganado el segundo puesto. muchas gracias. ¿A quién se lo va a dedicar? A toda mi familia, a todos mis amigos, y a todos los que me quieren.
Bueno, felicitaciones, ¿eh? Y será la próxima, siempre hay que esperar la próxima, ¿no? Sí, siempre hay que esperar la próxima. Felicitaciones. Gracias. No, hoy tuviste competidor, ¿no? Tuviste que pelear la punta hasta que lo pudiste pasar. Hola, buenas tardes. Sí, lo tuve que pelear. Igual venía fallando el karting. Y igual estoy contento con todo esto. Veníamos peleando. Y tuvimos un buen fin de semana y en la serie justo no había fallado la largada. Pero pudimos conseguir el segundo puesto y ganar así. Bueno, y la carrera fue interesante porque estuviste persiguiéndolo hasta que lo pudiste pasar. Sí, lo estuve persiguiendo y lo pude pasar. Y estoy contento porque, bueno, él también me hizo pelea y así. Seguro. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? A mi papá, a mi hermano Yael, a mi mamá, a toda mi familia que me ayudaron todo, a mi padrino, más que nada, a mi tío Ale, que está acá. Y nada. Disfrútalo, amigo. Gracias. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Calefacción y agua caliente sanitaria con el mejor rendimiento y bajo consumo de energía. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966-420-968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Comienzo también de la actividad para este 2022 de la Master 154 tiempos, como es habitual, serie y final para esta categoría. Dos series, aquí estamos viendo la salida para llevar a cabo la primera, con novedades este año. Pilotos que se han sumado, sigue Gastón Grasso, piloto que nos ha representado a nivel nacional, y se ha sumado Sebastián Gómez, el piloto de la clase 3 del TN. Así que bienvenidos ellos, a modo de entrenamiento seguramente para Sebastián, y que ha participado en la segunda serie. Aquí ya estamos viendo el lanzamiento de lo que va a ser esta Master 150 en su primera serie. La clasifica la había ganado Facundo Gareri con récord del circuito. Vamos a decir, aquí largó esta serie. Facundo Gareri en la primera posición, segundo Emanuel Sánchez, tercero Gonzalo Canteros, cuarto Leonardo Parisnel, quinto Andrés Guitar, sexto Gerardo Castro, séptimo César Gajardo. No participó Rodrigo Caballero de esta serie y sí lo hizo Silvestre Correa. Así está el momento del lanzamiento de estas 6 vueltas. Serie clasificatoria esta primera, la lucha en la punta por Gareri y Manuel Sánchez. Están muy parejos los kartings, en lo que se puede notar a simple vista, ya que la clasificación fue apretada y también lo fue la carrera, más allá de las alternativas. Vamos a decir que en esta primera serie en particular, bueno, hubo lucha permanente, pero bueno, ante la paridad, si no se equivoca a quien va por delante o deja un hueco o pierde ritmo, es muy difícil el sobrepaso con la cantidad y calidad, obviamente, que tienen en su preparación. Allí está Facundo Gareri comandando las acciones, seguido de Manuel Sánchez, y vamos a decir que hubo recargo, ¿sí? Precisamente de 5 segundos al auto 122 del de Facundo Gareri en esta serie por adelantamiento en la largada, por lo cual en la pista estuvo allí, pero quedó segundo tras las 6 vueltas. La bajada de la bandera lo vio en la primera posición, pero con ese recargo quedó detrás de Manuel Sánchez para lo que iba a ser esta final. Después íbamos a ver obviamente la segunda serie, pero fue entretenida, allí hubo lucha, hubo
Quien se quedó rápidamente en esta primera serie como fue Gerardo Castro, lamentablemente, ¿sí? Un piloto que siempre ha sido protagonista en la medida que ha estado presente en las competencias. Pero bueno, una sola vuelta para él. El resto de los pilotos pudieron dar las 6 vueltas estipuladas para esta competencia. Allí vemos cómo Gareri saca diferencia, seguido de Manuel Sánchez, y allí quienes están en la tercera posición, Gonzalo Canteres, luego Paris-Neil, Guitar, Correa, Gajardo, son los pilotos que se han ido encolumnando al cabo de las 6 vueltas, donde se fueron sacando algunas diferencias. Vamos a decir, muy buen ritmo el de Facundo Gareri, hizo el récord de circuito, como dijimos, en esta oportunidad, y demuestra lo competitivo que están obviamente los muchachos. El transcurrir de las vueltas se pudo ver que algunos fueron perdiendo ritmo. También, no sé si por cansancio en particular o porque el karting fue defeccionando en su preparación. La bajada de la bandera allí para Facundo Gareri, que quedó en la segunda posición con ese recargo por la largada fallida que tuvo. Manuel Sánchez fue el ganador. Allí vemos cómo ya los vehículos están culminando con esta primera serie. Este es el resultado. Manuel Sánchez, ganador. Segundo, Facundo Gareri. Tercero, Gonzalo Canteros. Cuarto, Leonardo Paris-Neil. Quinto, Andrés Guitar. Sexto, Silvestre Correa. Séptima posición para César Gajardo y Gerardo Castro con una sola vuelta en el octavo lugar. Aquí ya estamos viendo la salida de los pilotos para lo que iba a ser la segunda serie. Hubo un total de 18 pilotos presentes en esta primera fecha del campeonato 2022, premio La Esquina de Beto, que fue el auspiciante para esta carrera. Así se larga esta competencia. Matías Pitácolo en la primera posición de esta serie, Sebastián Gómez segundo, Jorge Soto Parra tercero, Martín González cuarto, Gastón Grasso en la quinta posición, el sexto Claudio Maidana, séptimo Nahuel Nicolás Gorja, el octavo Sebastián Rodríguez y luego Silva y Rodrigo Caballero, que se sumó a esta serie pero que tampoco pudo participar. Allí inconvenientes para el auto 14, lo podemos ver que tuvo dificultades a lo largo de la jornada. Una pena porque en definitiva lo bueno sería que pudieran participar todos los pilotos. Allí está el lanzamiento de la competencia y por supuesto estas 6 vueltas también tuvieron lo suyo, aunque no hubo muchos cambios posicionales, como decía, por la paridad que tienen los karting, hubo lucha sí permanente, pero los sobrepasos costaron definirlos, por la paridad, como le decía, ¿no? Hubo lucha, hubo mano a mano por allí en la competencia, pero las cosas se fueron definiendo con el transcurrir de las vueltas. Mucha paridad. Esto es lo que hay que destacar en lo que hace al andar de esta categoría en particular. 6 vueltas que tuvieron como protagonistas a Rodrigo Caballero, a Maidana, Soria, Rodríguez, González, Grasso, Sotoparra, Sebastián Gómez y también a Matías Pitácolo, que en esta oportunidad, bueno, logró tener una buena actuación y coronarla, ¿no? Porque venía haciendo buenas actuaciones durante la temporada pasada, pero bueno, por un problema u otro, por allí no arribaba a destino. Claudio Maidana, el auto 14, fue el que obviamente tuvo más dificultades. De hecho, no sumó una sola vuelta a esta segunda serie, lamentablemente, lo mismo que Rodrigo Caballero, que había defeccionado en la primera serie que le tocaba y tampoco pudo participar de esta segunda serie. Sí lo hizo en la final, ¿sí? Que vamos a ver en un rato nada más. Bueno, vuelta tras vuelta, el primero se mantuvo, Matías Pitácolo tuvo la primera posición desde el inicio, Sebastián Gómez pudo finalmente también doblegar a Sotoparra, que lo había pasado oportunamente para quedarse con la segunda posición. Gastón Grasso ganó una posición al respecto de su lanzamiento y lo dejó atrás de él a Martín González, que había logrado ser el cuarto en la largada. Estuvo interesante porque en definitiva podemos ver cómo
funciona cada uno de los karting y el andar de los pilotos, ¿no? Luego Silva también estuvo allí presente con las 6 vueltas, lo mismo que Nahuel Soria. Fíjese, la paridad se mantuvo prácticamente a lo largo de las 6 vueltas. Si no se equivocan, si no llegan a perder el ritmo o el karting defecciona de alguna manera, es bastante lógico que esté pasando esto con la paridad de los karting. Alguna maniobra buena por allí para algún sobrepaso que después también sería retrucado por parte de algunos pilotos, porque como le decía, de acuerdo al lanzamiento, el final de la competencia mostró pocas variantes. De hecho, después del cuarto y quinto puesto, los 3 primeros se mantuvieron de acuerdo al orden de largada, más allá de los sobrepasos que hubo entre Sotoparra y Sebastián Gómez en particular en la primera parte. Allí vemos cómo también van terminando, las diferencias no son tan grandes y obviamente esto también se va a ver en la final, cuando culmine la competencia. Bajada de la bandera, allí nomás terminaron Matías Pitácolo, Sebastián Gómez, Hugo Jorge Sotoparra. Así está el final de la competencia, la bajada de la bandera para ellos y este es el resultado final de esta segunda serie. Matías Pitácolo el ganador, Sebastián Gómez segundo, Jorge Sotoparra tercero, cuarto Gastón Grasso, quinto Martín González, sexto el lugar en este caso para Rodríguez, luego Silva, Soria y Maidana, que no participó, lo mismo que Caballero. Y ya estamos con la salida para disputar la final de esta primera fecha de la Master 150 4 tiempos. 18 fueron los pilotos participantes en esta oportunidad y que obviamente dieron un buen espectáculo. En la carrera se llevó a cabo con normalidad en una jornada que en definitiva se prestó para el buen andar de los pilotos. Una jornada tranquila, sin mucho viento, eso es lo importante de esto. Así estamos con ya la vuelta previa para el lanzamiento de la competencia para esta final a 16 vueltas. Esta es la grilla de partida para esta primera final del año del premio La Esquina de Beto. El público que asistió en buena cantidad para esta oportunidad. Emanuel Sánchez largaba en la primera posición, segundo Matías Pitácolo, tercero Facundo Gareri, cuarto Sebastián Gómez, quinto Gonzalo Cantero, Jorge Sotoparra sexto, séptimo lugar en la competencia para Leonardo París-Neil, Gastón Grasso octavo, noveno Martín González, décimo Andrés Guitar, Sebastián Rodríguez undécimo, decimosegundo Silvestre Correa, luego César Gajardo en la posición 13, Gonzalo Silva 14, Nahuel Soria 15, 16 Gerardo Castro, 17 Claudio Maidana y Rodrigo Caballero en el puesto 18. Lanzamiento de la competencia, como dijimos, a 16 vueltas. Aquí por el circuito número 1 del kart, que tiene 1009 metros de extensión. Aquí las cosas, estuvieron más que entretenidas, porque hubo lucha permanente en casi todos los puestos y la diferencia, en definitiva, del ganador fue importante, pero el resto de los pilotos estuvieron todos más o menos acorde a lo que se había mostrado en las series. Vamos a decir que aquí Facundo Gareri, en definitiva, fue el que salió a pelear la carrera y que vuelta tras vuelta iba buscando su mejor performance. Allí lo vemos tercero, acá la posición primera era de Emanuel Sánchez, segundo Pitácolo, y con un buen rendimiento del karting y buen manejo, por supuesto, Facundo Gareri se pudo hacer de la competencia a lo largo de estas 16 vueltas, como dijimos. Así que en los primeros 3 puestos allí fue la ganancia de Gareri, que se logró colocar primero tras los 16 giros, y luego sí hubo cambios. Sotoparra, que había alargado sexto, llegó en la cuarta posición, 2 posiciones ganó Leonardo París-Neil, de séptimo a quinto. Sebastián Gómez perdió 2 posiciones de lo que había sido su lanzamiento para quedar sexto. Gastón Grasso mantuvo el perfil, ganó una posición con respecto a lo que había sido su largada para quedar en el séptimo lugar. Andrés Guitar fue que avanzó 4 lugares, octavo, habiendo lanzado en el puesto 12.
Y lo mismo para Silvestre Correa, que ganó 3 posiciones también a lo largo de estas 16 vueltas. La mayoría de los pilotos giró con los 16 giros, solamente Rodrigo Caballero, César Gajardo, Nahuel Soria arribaron con 15 vueltas, 14 vueltas para Gerardo Castro y deserciones rápidas también, de parte de Gonzalo Canteros, que había hecho una muy buena serie, y de Gonzalo Manuel Silva también, que lamentablemente dio una vuelta al trazado. La verdad que fue entretenida la carrera, más allá de la lucha por la punta que tenía Gareri, que ya aquí ya viene segundo, había dado cuenta de Matías Pitácolo, que venía tercero aquí. Manuel Sánchez estaba en la posición. Y por detrás, bueno, ahí venía lo más reñido que se podría decir, ¿no? Porque la verdad que fue entretenida, porque ese lote, ese trencito, se mantuvo allí a lo largo de casi toda la competencia. La lucha por el primer puesto, y después del tercero para atrás tenían todos en un tren que realmente estaba a la expectativa el espectador de lo que podía dar y pasar en la carrera. Así está ya Gareri apuntándole los cañones a Emanuel Sánchez, que de hecho logró sobrepasarlo y quedarse con la primera posición. Buscó el mejor lugar para poder hacerse de la carrera. Había que ir limando también, por supuesto, exigiendo al karting. Fíjese cómo vienen atrás. Acá viene muy peleado. Matías Pitácolo resistió la tercera posición a capa y espada, porque lo tuvieron a mal traer durante casi toda la competencia, pero bueno, anduvo en esa lucha y pudo mantener la tercera posición. Y mientras tanto atrás venía un tren. Gastón Grasso es el buzo naranja que viene en la séptima posición, pero la pelea fue constante a lo largo de todas las vueltas de esta competencia. La verdad que fue entretenida esta primera fecha, y ya estamos viendo cómo lo tiene apuntado a Emanuel Sánchez Gareri, que allí se le pone a la par para lograr hacerse, ¿sí?, de la primera posición. Algún roce mediante, pero todo legal, todo bien, y allí ya toma la punta de la competencia. Lo van a pasar a Silva, que venía retrasado, y se pudo hacer una muy buena competencia, muy entretenida. Fíjese cómo viene ese lote, ¿no? Los 5, ahí el que se equivoca pierde, porque no le dan respiro en ningún lugar del cartódromo, ¿no? La verdad que muy entretenida esta primera fecha, y la lucha que seguía por la punta, que Gareri se había hecho de la misma, pero Emanuel Sánchez, también quería recuperar lo que había tenido a lo largo de varias vueltas de esta primera fecha. Premio La Esquina de Beto en esta oportunidad fue el auspiciante para esta carrera. Las novedades que tuvo esta competencia fueron recargo de tiempo de 5 segundos al auto número 36 por adelantamiento en la largada, y apercibimiento al auto 8 por toque al auto número 11. Son las cosas que quedaron en la pista. Estamos hablando de Leonardo Paris-Neil y de Jorge Soto Parra, los pilotos involucrados en ese apercibimiento. Así que, entretenida la competencia en esta primera oportunidad. Seguramente para la segunda fecha veremos a algunos otros pilotos que se vayan sumando. Recordemos que este parque son más de 20, y en esta oportunidad dijimos que estuvieron 18, que no es un mal número, por supuesto, pero que no mostró el potencial real en cuanto a participación de pilotos que tiene la categoría más 354 tiempos. Ya ahí sacó diferencia Gareri, y lo mismo hizo Emanuel Sánchez con Pitácolo. Pitácolo tuvo un respiro sobre las últimas vueltas, y la lucha venía para la cuarta, quinta, sexta posición, donde estaban colocados allí Soto Parra, Paris-Neil, Sebastián Gómez y Gastón Grasso, ya sobre el final, un poco más alejado de lo que había sido la pelea inicial. Allí problemas para el auto 69 que estamos viendo en pantalla, y que lamentablemente lo dejó a pie su auto, ¿no? Estamos hablando de Gerardo Castro en particular en esta vista que tuvimos allí del parate de su vehículo.
Así está Manuel Sánchez con holgura. Pitácolo sacó una pequeña ventaja en que lo tuvo tranquilo para poder culminar con la carrera. La diferencia fueron de casi 4 segundos y pico, 400, 7 para el segundo. Así está el triunfo de Gareri, segundo Manuel Sánchez y el resto de los pilotos, que ahora vamos a ver cómo quedó conformada esta final, la primera final del año para la Master 154 tiempos. Van llegando todos los participantes, los que pudieron culminar con las 16 vueltas estipuladas para esta primera ocasión de 2022. Allí están los últimos y vamos a ver cómo quedó definida la competencia final. Bueno, ahí está el auto 14 de Maidana en ese trompo final que lo tuvo como protagonista en esta primera fecha. Así culminó esta competencia. Vamos a ver la vuelta de honor, obviamente, de Facundo Gareri, el ganador destacado. Ganó serie, hizo el récord del circuito y ganó la final en esta primera oportunidad. Así quedó la carrera. Facundo Gareri ganador, segundo Manuel Sánchez, tercero Matías Pitácolo, cuarto Jorge Sotoparra, quinto Leonardo Parisneil, sexto Sebastián Gómez, séptimo lugar Gastón Grasso, luego Andrés Guitar, Silvestre Correa, Martín González décimo, Claudio Maidana undécimo, decimosegundo Sebastián Rodríguez y también Rodrigo Caballero en el puesto 13, Gajardo, Manuel Soria 15, Gerardo Castro con 14 vueltas, una vuelta para Gonzalo Silva y lo propio para Gonzalo Canteros. Escuchamos a los protagonistas. Con los 3 primeros, tercer lugar lo invitamos al podio para Matías Pitácolo. En el segundo lugar, y también al podio, Emanuel Sánchez. Ganador de esta competencia, Facundo Gareri. Bueno, Matías, la verdad, comienzo de temporada, una muy buena carrera, una muy buena serie en principio y una carrera que te tuvo como protagonista. Sí, la verdad que fue un fin de semana redondo, donde nos pudimos hacer en una buena clasificación, salvo Facu, que nos hizo una luz, sí. Pero bueno, después éramos muy parejos y bueno, tratamos de la serie hacerla rápida y tratar de ir adelante y bueno, se dio todo, en la primera vuelta pudimos resolverla y después era mantenerse en pista y tratar de hacerla rápido para poder largar adelante. Seguro. Bueno, y una carrera que en definitiva fue ardua porque, a ver, Gareri se venía y obviamente había que aguantarlo y después había que aguantar el resto del pelotón atrás, ¿no? Sí, movimos bien, nos pusimos a la par de Lema, bueno, pero no lo iba a forzar Lema porque es como mi hermano, entonces la idea era ir los dos para adelante y bueno, no se pudo, se aguantó 2 o 3 vueltas, pero Facu era superior y bueno, hicimos lo que pudimos para mantener la posición. Y después nada, era cuestión de concentrarnos, mirar para adelante y tengo un problema que voy siempre pendiente de atrás y eso es lo que a veces me perjudica para ir rápido, ¿viste? Entonces, nada, las últimas vueltas las hacía ya, no quería mirar, escuchaba nomás que se me ponían a la par, pero no, sabía que mi motorcito iba bien arriba, así que no me iban a pasar en lo derecho. Seguro. Bueno, hay que hacer el radio ideal, ¿no? Para que el resto tenga que forzar maniobras que obviamente no convienen. Sí, la única forma de sobrepaso era algo exigido, algo ya fuera de lo normal, porque éramos muy parejos, sé que venían 4 o 5 karting atrás muy parejos, pero bueno, por suerte nos pudimos hacer una luz en las últimas vueltas y terminar tranquilo. ¿A quién se lo dedicamos? Esto se lo dedicamos a Oscar San Martano, que es el artífice de todo, el que siempre empuja, el que estamos todos los días ahí molestándolo y pidiéndolo. Nosotros llamamos Tuco, pidiendo Tuco para poder estar siempre adelante. Y nada, él es el que hace todo esto junto a los chicos del taller, porque si bien somos varios, trabajamos todos juntos, estamos todos los días juntos y bueno, y la idea cuando venimos a probar es tratar de emparejarnos para que podamos pelearle de igual a todos. Seguro. Bueno, un podio que hacía falta y que venías peleándolo durante toda la temporada pasada y que ahora, bueno, avisora por ahí un buen año, ¿no?
Sí, el año pasado también tuvimos un tercer puesto en el arranque y después, bueno, nos faltó suerte, tuvimos unas carreras que se nos quedó el karting por cadena, transmisión, lo que quiera. Después hubo un accidente cuando veníamos ahí adelante, después otra vez veníamos segundos, faltando una vuelta nos chocan, pero bueno, son suertes, son carreras y bueno, esta vez esperemos cambiarla. ¿A quién se lo digas? Déjame agradecerle a Con Laboratorio, a, como te dije, a Oscar, a Rush, al Moni Paredes y a todos los que dan una mano, que siempre los chicos del taller están pendientes de lo que uno hace. Disfrútalo, amigo. Bueno, gracias y déjame agradecerte a vos que siempre está con nosotros. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, Emma, la verdad, comienzo de temporada, siendo protagonista, defendiendo el uno en esto y obviamente, bueno, buena serie, buena carrera, aunque por ahí es como que faltó un poquitín porque se fue Gareri, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes y sí, la idea es defender el 1, vamos a hacer lo posible. No estuvo fácil, pero bueno, sí, tratamos de aguantar lo que se pudo y bueno, una vez que nos pasó no había con qué correrlo, estaba muy rápido Facu. Pero bueno, va a haber que trabajar para la próxima y buscar un poquito más. Seguro, esto siempre es trabajo, ¿no? Es trabajo y colocar las cosas como se necesita para tener, obviamente, la competitividad necesaria. Pero bueno, una buena carrera y una buena serie también. Sí, por lo menos salió una carrera limpia, sin roces, por lo menos adelante. Se van los karting enteros, que es importante. Así que nada, es cuestión de ir a laburar un poco más en el motor y bueno, y venir a la próxima a ver si podemos mejorar algo. Seguro. El día estaba especial para correr. Sí, la verdad que estuvo lindo. La fecha que se había suspendido con el viento, la verdad que hoy la pegamos. Estuvo lindo, así que se puede disfrutar un poco más. ¿A quién le dedicamos este podio? Y dejamos agradecerle a Oscar, que es el que hace todo en el karting y justo esta semana no pude ni ir al taller, ayer no vine a probar, estaba enquilombado con el trabajo. Así que nada, él se encarga de hacer todo, yo vine hoy a subirme y el karting estaba... Estás como traverso. No sé si tanto, pero bueno, por lo menos nada, anduvo de 10, el karting no se le cayó nada, terminamos bien, con buen ritmo. Pero bueno, nada, hay que laburar ahora. Está bien que, digamos, Facu hizo un tiempo que no se había hecho nunca, entonces bueno, ahora que ya sabemos que se puede andar un poco más rápido, así que bueno, hay que buscarle. Hasta hay que trabajar. Sí, sí. Así que se lo dedicamos. Bueno, déjame dedicarle a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijos, que están en la casa, así que nada, ya la verán después en el programa de Tuki. Disfrútalo, amigo. Bueno, gracias a ustedes. Comienzo de temporada, me imagino que contento porque en definitiva anduviste bien en la serie y una final que costó ganarla, pero bueno, sacaste diferencia sobre las últimas vueltas. ¿Cómo estás, Tuki? Sí, la verdad que fue un fin de semana redondito. Nos jugó una mala pasada el embrague en la serie. Lo tenía embregado y se me movió un poco, así que tuve un recargo. Pero bueno, después en la final pudimos recuperar y nos pudimos quedar con el 1. Seguro. ¿Hiciste récord hoy? Sí, tal parece en la clasificación. Sí, quedamos con el récord, así que más que contento está Leo, porque él es el que arma todos los motores, arma el karting también, así que va dedicado para él y bueno, para Franco Mirol, mi compañero de equipo, que es su cumpleaños. Buenísimo. ¿A quién, te iba a decir a quién se lo dedicás, ¿no? Porque en definitiva, más allá del equipo, siempre hay gente que apoya. Obviamente, desde que soy chiquito y corría, siempre venía toda mi familia a verme, hasta el día de hoy. Más de grande sigue pasando, vienen mis abuelas, mis tíos, se junta toda la familia y se hace muy lindo eso. Bueno, felicitaciones, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Como dije anteriormente, déjame agradecer a Leo Castro, a mi compañero Franco Mirol, a Agustín, a Juanse, a toda la gente que siempre me apoya, porque gracias a ellos podemos estar acá. Muy bien, una vez más hemos llegado al final de este encuentro con RPM y obviamente lo que dejó la primera fecha del karting. Lo habíamos anunciado al principio, la venida de Hugo Mazacán, el titular de la CTC,
de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera aquí a Río Gallegos para, bueno, en reunión, ¿sí?, con el intendente de la ciudad, Pablo Grasso, y por supuesto con el titular del Automóvil Club de Río Gallegos, Giorgio Micheletto, bueno, lograr algún acuerdo para que en esta temporada 2022 el turismo de carretera haga presentación aquí en la provincia de Santa Cruz y en la capital en particular. Le agradecemos como siempre la atención dispensada y por supuesto que los invitamos a un nuevo encuentro la próxima semana a través de esta pantalla. Que lo pasen bien. Gracias por la atención dispensada.